Desde hoy hasta antes de Navidad os voy a traer hasta 5 vídeos con lo mejor para el bolsillo. Este es el tercero con precios de hasta 599 €. Dejaré enlaces de afiliados en la descripción, pero por supuesto, compradlos donde estiméis oportuno. Por supuesto, os pondré en cada uno de ellos una ficha de especificaciones y haré una breve descripción de cada uno de los dispositivos. Además, esto es muy importante, puede que hayas comprado alguno de estos teléfonos más baratos y es que los precios cambian muchísimo. El precio que os voy a dar es meramente orientativo, puede que lo encuentres incluso, no sé, 100 € más barato. Así que ha llegado el momento de meternos en la gama media alta, media premium y ahorrar un poquito. Vamos a comenzar con una de las opciones más interesantes de este vídeo y la más económica o la menos cara, mejor dicho, que es el OnePlus Nord 3 en su configuración de 16 más 256. De hecho, en AliExpress lo puedes encontrar por menos de 400 €, en Amazon estará un poquito por encima y en la web de la compañía pues un poquito por encima de los 400 €. Es un smartphone con una pantalla AMOLED de 6,74 pulgadas, es decir, una pantalla bastante grande. Procesador MediaTek Dimensity 9000, uno de los mejores procesadores que ha hecho nunca esta compañía. Una triple cámara trasera, la de 2 megapíxeles la podemos pasar un poco por alto, pero tenemos ultra gran angular y también una cámara principal de 50 megapíxeles. Batería de 5000 mAh, una carga rápida de 80 vatios, que está genial. Y por supuesto, OxygenOS 14 basado en Android 14, porque sí, hace unos días, literalmente, la semana pasada, si no me equivoco, este smartphone empezó a actualizar a la última versión de Android y todavía le quedarán un par de versiones más, así que genial. En el vídeo anterior hubo gente que me dijo, oye José, ¿por qué no has hablado del Poco F5? Si está más barato del tope que has puesto. Sí y no, porque repito, depende de la oferta que encontremos, estará por menos o por un poquito más. Bien, es el Poco F5, uno de los teléfonos más recomendables de 2023. Estamos hablando de un Snapdragon 7 Plus de segunda generación, de una resolución de pantalla Full HD Plus en un panel de 6,67 pulgadas, 120 Hz, de una triple cámara trasera, también volvemos a tener una cámara pegote de 2 megapíxeles, versión 8 más 256, batería de 5000 mAh, carga rápida de 67 vatios, como ves te voy indicando también si incluye en la caja o no el cargador, y MIUI 14 basado en Android 13, la próxima gran actualización que reciba este dispositivo, que se encuentra por debajo de los 400 € en todas las ofertas ya, incluso como precio habitual, será HyperOS basado en Android 14, que no debería demorar demasiado en llegar. No quiero decir meses, pero pocas semanas. Teléfono muy top. Como también es, por supuesto, que pensabais que tampoco iba a incluir este dispositivo, el Motorola Edge 40 Neo. Y ojo, porque aquí he tenido un conflicto porque el Moto Edge 40 y el Moto Edge 40 Neo son teléfonos muy parecidos. La diferencia principal es el procesador. Luego hay un cambio también importante que se me olvidaba, que es el de la batería. El Edge 40 Neo tiene algo más de batería. Y ojo, porque la configuración base, o la que vamos a encontrar y la que os voy a dejar en la descripción, tiene más memoria RAM, que eso creedme es importante. Así que entre el Edge 40 y el Edge 40 Neo me quedo con este último. Tenemos un dispositivo con pantalla POLED de 6,55 pulgadas, 144 Hz, misma pantalla que el Edge 40. MediaTek Dimensity 7030, un procesador más que suficiente para la gran mayoría. Doble cámara trasera de 50 más 13 megapíxeles, configuración 12 más 256. Certificación IP68 contra agua y polvo, importantísimo, y no es fácil encontrarlo a este precio, por debajo de los 400 €. 68 vatios en cuanto a la carga rápida, un sensor de huellas en pantalla y por supuesto Android 13, aunque por encima tenemos una capa de personalización de Motorola llamada MyUX. Y ojo, porque este teléfono, aunque os ponga un precio de 399, en alguna oferta muy puntual se ha llegado a encontrar por debajo de los 300 €. Todo lo que sea por debajo de 349 es ofertaza, y por debajo de los 400 un precio muy interesante. Como también es interesante el dispositivo en este rango de precios, que creo tiene mejor cámara de foto o vídeo, como es, no digo que sea el mejor, pero está ahí.
como es el Pixel 7a. Aquí no habrá ningún lío en cuanto a RAM y almacenamiento porque hay una versión 8 más 128 y ojo porque el procesador no es el típico MediaTek o el típico Snapdragon, sino que es un Google Tensor G2. Este microprocesador está fabricado por Samsung y desarrollado por Google. Pero otro punto bastante importante es que de los poquísimos teléfonos a día de hoy que tiene un tamaño bastante manejable, casi por debajo de los 15 centímetros. Y es que el panel OLED es de tan solo 6,1 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz. Tenemos una doble cámara trasera, 64 más 13 megapíxeles, y como os he dicho hay una configuración 8 más 128. La batería está un poquito por debajo de los 4400 mAh, que puede parecer poco, pero recuerda, la pantalla es pequeña, es compacta. Eso sí, no busques el cargador y tampoco una carga muy rápida, porque solo tenemos 18 vatios. En cuanto al software, tenemos Pixel Experience basado en Android 14. ¿Qué es esto de Pixel Experience? Pues os lo explico muy rápido. Android 14 con algún que otro añadido que solo los dispositivos Google Pixel tienen. Muy importante. Como un software también muy suyo, bastante personalizado y de lo mejor que hay en el mercado, de hecho ya tiene Android 14, Galaxy A54 en su configuración 8 más 256. Este smartphone, al igual que el modelo anterior, cuenta con certificación IP67. Tenemos capacidad micro SD, algo que para muchos va a ser súper importante, incluso vital. Pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, 120 Hz, ya sabes, Samsung hace de los mejores paneles del mercado. Y un procesador de la propia Samsung, un Exynos 1380. Lo malo de este procesador es que para juegos súper exigentes durante mucho tiempo quizás no sea la mejor elección, pero si hablamos de las cámaras, ojito, porque sobre todo la principal e incluso la ultra gran angular están genial. También la cámara frontal, de hecho es de los poquísimos teléfonos junto con los Pixel que te permite grabar 4K con la cámara frontal en este rango de precios. Batería de 5000 mAh y una carga rápida de tan solo 25 vatios sin el cargador en la caja. Y como os he dicho, tenemos One UI 6 basado en Android 14. 4 años de actualizaciones del sistema y 5 de parches de seguridad. Algo que no puede igualar, aunque quizás se quede más o menos cerca, este dispositivo, que es el Xiaomi 13T. Tenemos una certificación IP68, tenemos un mejor diseño, de hecho mejores materiales con cristal, incluso un acabado algo parecido a la silicona sin ser tan blando, no sé, es bastante curioso. Y una pedazo de pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 144 Hz y con una resolución que podríamos denominar como 1.5K. El brillo máximo pico es de 2600 nits. El procesador es un MediaTek Dimensity 8200 Ultra, de lo mejorcito este año. Y tenemos una triple cámara trasera, puede que sea uno de los teléfonos que mejor apartado fotográfico tenga, 50 más 50 más 12 megapíxeles. Hay diferentes configuraciones, pero bueno, la más habitual es la 8 más 256. Batería de 5000 mAh y carga rápida de 67 vatios. Este teléfono todavía no ha recibido Android 14, pero muy probablemente cuando actualice, de hecho la versión china ya lo ha hecho, Android 14, no será con MIUI, sino que será con la nueva versión, la nueva capa de personalización de Xiaomi que se llama Xiaomi HyperOS. Y vamos a terminar con el teléfono de las lucecitas, un dispositivo que evidentemente no es solo eso. Os hablo del Nothing Phone 2 en su configuración 12 más 256, que cuesta ahora en oferta, y de hecho algún cupón que podéis aplicar, 569 euros. Diseño en cristal y aluminio, pantalla LTPO OLED 120 Hz, Snapdragon 8 Plus de primera generación, ya es un procesador de gama alta. Un apartado multimedia muy bueno, una doble cámara trasera de 50 megapíxeles, frontal de 32, batería de 4700 mAh y carga rápida de 45 vatios. Tenemos carga inalámbrica, el sensor de huellas en pantalla y Nothing OS basado en Android 14, porque sí, ese teléfono también ha recibido la última versión de Android. Y poco más, espero que os haya gustado, os haya servido. Recordad que haya 7 teléfonos, sino 8, 9, 10, es por cuestión de quiero ofrecer lo mejor en cada uno de los segmentos, pero no quiere decir que si he dejado alguno fuera sea un mal dispositivo, pero es que hay muchísimo donde escoger. Enlaces en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Chao.